Segundo bloque de Cosechas y Negocios, vamos a entrevistar a Fausto Espotorno. Fausto es director de Research de Orlando Ferreres y Asociados. Uno de los puntos que queremos tratar es, ya estamos cumpliendo casi 4 meses, el primer cuatrimestre del año. Es quizás un momento para hacer algún balance de la economía. La sensación que se tiene hablando con empresas es que la actividad está un poquito quieta, que no hay decrecimiento, pero que tampoco hay un crecimiento robusto. Y sobre todo esto se siente en términos de empleo. No hay mucha generación de empleo privado, sí en cambio hay un poco más de generación de empleo público. Fausto, cerrando ya casi bueno, falta un poquito para el cuatrimestre, pero con los datos del primer trimestre, ¿cómo te parece que viene la economía? Mira, viene muy parecido a lo que vos decías. En el primer trimestre la economía creció 0,8%, 0,7%, perdón, que es muy poquito. Es cierto que estábamos esperando 0,3%, pero de un poco mejor, pero básicamente tampoco se esperaba mucho el primer trimestre. Ahora bien, si vemos enero y febrero, el resultado fue peor de lo que fue marzo, digamos. Ese 0,8, o sea, mejoría con respecto a lo que esperábamos, se vio en marzo, lo cual es bueno porque implica que ya para el segundo trimestre estamos un poquito mejor. Pero es cierto el tema del empleo. El empleo no está creciendo en absoluto. Si tomamos el último dato de empleo formal es del cuarto trimestre y cayó 22.000 puestos, o sea que no creció nada, está en cero prácticamente, aquello que es el empleo formal privado. Lo único que está creciendo es el empleo informal y independiente, ¿no? Pero el empleo formal privado no está creciendo nada. ¿Y por qué te parece que pasa esto? ¿Por qué te parece que no está creciendo el empleo privado? Bueno, básicamente porque no está creciendo la economía. El año pasado, perdón, la economía cayó 0,3%, cero, pongámosle, así que tampoco creció el empleo. Las inversiones también cayeron, eso es muy importante porque a la hora de invertir en empleo formal privado, que es el empleo de mayor calidad, bueno, tengo que estar invirtiendo, si no invierto no hay generación de empleo. Y lo que vimos de creación de empleo fue, ya te digo, público, fue empleo informal y fue empleo independiente, autónomo, que es en gran medida aquel que dejó de trabajar en el sector privado formal y se independizó o que no pudo entrar al mercado formal y quedó fuera. Entonces, estamos viendo poco crecimiento de la economía y poco crecimiento del empleo. ¿Se puede decir que la economía está estancada? Hoy sí. Ahora, cuando miramos a lo largo del año, lo que vamos a ver es que la economía se empieza a recuperar. Se va a empezar a recuperar ya en el segundo trimestre. No sé si el empleo va a ser lo mismo, ¿no? La recuperación de la economía que esperamos en los 3 trimestres que vienen es una recuperación basada en el rebote de la soja, en el rebote de Brasil y algún sector industrial vinculado que también se beneficie y el sector financiero que sí viene creciendo, ¿no? Y Fausto, ¿cuáles son los principales motivos por los cuales la economía no puede crecer más? Bueno, hay un tema de inversión fundamental. Si bien el nivel de inversión no es tan bajo, sí viene cayendo y sí es una inversión muy distorsionada. Vos tenés una economía tan regulada y te diría sobreregulada que lo que has hecho es distorsionar la inversión. Entonces apagaste las señales de dónde invertir, dónde no invertir y se invierte donde se puede. Tenés un mercado financiero que todavía es chiquito, entonces hacer chiquito no es eficiente como captador de ahorros y redistribución después de inversiones. Y por ejemplo, un ejemplo típico, en energía se han apagado todas las señales de precios. Bajaste las tarifas, controlaste todo, resultado, se necesita mucha inversión en energía, pero no hay incentivos para invertir ahí. De la misma manera, por otro lado, en el sector, por ejemplo, de inmuebles, ha habido una sobreinversión en departamentos de un ambiente. Ahora, eso no es reproductivo. Estás sobreinvirtiendo en departamentos chiquitos o en departamentos y está faltando inversión en energía. Vos sos una de las personas que más estudia la cantidad de fusiones y adquisiciones que hay por año en Argentina. Generalmente es un indicador de cómo se ven las empresas locales en el resto del mundo. Cuando hay interés, ya sea extranjero como también local, por comprar empresas, es porque se cree que la economía tiene buenas perspectivas. Y cuando decrece ese interés, es porque las señales no son tan positivas. Sí. En los últimos informes tuyos, la actividad de compra-venta de empresas en Argentina viene bastante caída. Mal, sí. ¿A qué en este momento la apreciación mundial de la Argentina no es buena? ¿Cómo la evalúas vos? No, hoy para invertir en Argentina es muy difícil. Te diría que estamos un poquito mejor que el año pasado. El año pasado, después de lo de YPF, básicamente se frenó la actividad. Fue muy riesgoso. El inversor extranjero decía, bueno, expropian, no le pagan. Bueno, se frenó, ahora se está recuperando un poco. Igualmente, casi todas las operaciones, el 40% de las operaciones que se están haciendo hoy en Argentina son
entre argentinos. O sea, no son extranjeros, sino argentinos que compra otra empresa argentina. Las extranjeras son mayormente operaciones que se hacen entre dos extranjeros y por ahí las hacen afuera, ni siquiera están haciendo acá. La más grande del primer trimestre fue la compra de la parte de Corporación América, la parte de medios, que la compró el grupo América Mobile, Claro, el grupo de Slim. Y después son operaciones argentinas. Después tenemos la fusión de la bolsa con el Merval, y un par más de operaciones importantes. Igual estamos en muy pocas operaciones. ¿Hay un efecto de Vale? ¿El retiro de Vale como operación puede llegar a impactar en otros inversores extranjeros o locales estratégicos? Mira, si se impactó no se notó mucho en los números, porque en realidad el tema Vale fue el año pasado y ya venimos desde hace casi 8 o 9 meses con muy poquitas operaciones. Entonces, en realidad, ¿cuánto menos vamos a tener? Ya no hay mucho. Hoy estamos hablando de 14 operaciones por trimestre, cuando si nos ponemos en el 2010, 2008, 2009, incluso estábamos hablando de 35, 40 operaciones. Estamos hablando de entre un tercio y la mitad de las operaciones que teníamos hace 2 años. Y en monto también ha caído muchísimo. Son montos muy chicos, se venden empresas por montos muy chicos. El valor de las compañías en Argentina hoy es prácticamente la mitad de lo que es la misma compañía en cualquier otra parte de Latinoamérica. No estamos hablando en Latinoamérica. ¿Y eso no tendría que ser un incentivo suficiente como para encontrar una buena oportunidad de comprar una empresa a buen precio? Y todavía no, porque el otro problema es que tenés tantas regulaciones en el mercado cambiario que es muy difícil saber si eso efectivamente es así. Porque cuando hablamos de precio estamos hablando de una medida que utilizamos mucho, es cuántas veces se EBITDA, cuántas veces el resultado operativo se compra una empresa. En Argentina se están operando entre 3 y 5 veces EBITDA. En Brasil, en Chile, se está operando entre 10 y 12 veces EBITDA, la mitad. Ahora, después resulta que vos tenés que poner los dólares, te lo cambian al mercado, al tipo de cambio oficial, y después no puedes sacar las utilidades. Al final y al cabo no sabes cuánto es el costo. Es cierto lo que decís, en algún momento los extranjeros van a empezar a ver las empresas argentinas con mucho atractivo porque los precios son bajos. Pero creo que cuando alguien viene a comprar una empresa, Argentina o Brasil o Chile o un país, está pensando en una inversión estratégica. No está pensando en la operatoria coyuntural de le saco 2 pesos hoy o no. Y eso requiere que el país esté en forma como para recibir inversores extranjeros y no tanto el precio de las compañías. ¿Y el país está en forma? Digo, uno lo piensa en estos términos. La inflación es alta, pero se la trata de controlar con acuerdos de precios, pero hay demandas salariales que se firman en torno al 20%. Cuando uno habla con empresarios te dicen, bueno, esto en los costos complica. ¿Vos cómo...? No, obviamente no está en forma la Argentina para recibir inversión, si no la tendríamos. Los números dicen que no hay mucho interés. El tema de la inflación es alta, es verdad, se está tratando de controlar, pero lo cierto es que para un inversor extranjero esta inflación es de locos. Para los argentinos es alta, no tanto. Hemos si un inversor extranjero ve más de 20% y... Es de locos, no lo entiende. No logra procesar bien el funcionamiento de la economía con 20% de inflación. De hecho, nos pasa que teníamos que ir a hablar con ya empresas multinacionales a las que le vamos a explicar por qué los salarios están subiendo 25%. Les cuesta hasta procesar esa situación. Es muy difícil, las tasas de interés obviamente son mucho más altas con inflación que sin inflación. Todo el mecanismo se mueve de forma muy extraña por un inversor extranjero y no puede planear a 10 años. Si yo vengo a comprar una empresa en Argentina, si yo vengo a invertir en Argentina, necesito un horizonte de 10 años para saber el flujo de caja que voy a tener. No puedo girar utilidades y dividendos. O es muy confuso. He escuchado casos, como no hay una regulación que impida el pago de utilidades y dividendos, yo he escuchado casos donde desde afuera hablan con los embajadores argentinos diciendo, pero ¿cómo puede ser que no nos trasladen las utilidades y dividendos? El embajador dice, no hay ninguna regulación sobre el tema, y el argentino acá está tratando de pelearse con todo el mundo para jugar utilidades y al final quedan todos mal, queda muy confuso. Eso no atrae a ningún inversor extranjero. Cualquier inversor extranjero decide, planea las cosas así, voy a poner tanta plata hoy y voy a recibir tanta plata más allá. ¿Dónde puede salir? Bien. Fausto Spotorno, director de Research de Orlando Ferrer Asociados, muchas gracias por estar con nosotros. Cristian, nos vemos el miércoles que viene. El próximo miércoles, Martín. Bueno, que tengas una buena semana. Gracias, igualmente.